Hola, soy Adrián Magaña, estudiante del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, de la carrera de Ingeniería Industrial, y hoy hablaremos sobre políticas de salud pública basadas en evidencia estadística. La estadística es una ciencia que ha ayudado mucho en el desarrollo de muchas disciplinas, y en nuestro caso en particular, que es la salud pública, también lo ha hecho. ¿A qué nos referimos con salud pública? Al decir salud pública, nos referimos a la salud de las distintas poblaciones o los grupos poblacionales que se encuentran en nuestro país. En el momento en el que hacemos investigaciones sobre estos grupos poblacionales, obtenemos grandes cantidades de bases de datos. Es en este momento en el que entra en juego la estadística, puesto que utilizamos la estadística para analizar estas grandes cantidades de datos y como resultado tenemos el desarrollo de políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Podemos definir a una política pública como una intención del gobierno de atender una necesidad de la población. Es meramente una acción del gobierno que está destinada a tener un efecto positivo sobre la población, puesto que queremos erradicar una necesidad o un problema de estos. Obviamente para que la calidad de vida de las personas sea mejor. ¿Cómo es que hacemos una política pública? Primeramente, detectamos una necesidad o algún problema de algún grupo poblacional. También tenemos que ver que cuando hagamos la política pública, esta no entre en contacto con otros grupos poblacionales, o sea, que no afecte a otros grupos poblacionales. Una parte importante de esto es tener la evidencia que nos indique que esta política pública va a ser efectiva. Por así decirlo, necesitamos tener evidencia científica de que esta política pública va a tener un efecto positivo en la población. Esto lo hemos estado viendo mucho estos tiempos, puesto que antes las políticas públicas prácticamente se hacían anecdóticamente. ¿A qué me refiero con anecdóticamente? Vamos a tomarlo más como un ejemplo. Antes llegaba un evaluador y le decía al presidente, señor presidente, nuestros programas de salud pública están mal, necesitamos mejorarlos, señor presidente. O señor presidente, nuestros programas de estudio están funcionando mal, señor presidente, tenemos que mejorarlo. Y es así como se creaban las políticas públicas. Y es lo que hemos estado notando, que ahora se necesita evaluar científicamente estas políticas públicas antes de desarrollarlas, y que ahora, por cierto, es mandato de ley hacerlo. Esto le da a la política pública una certeza científica, que viene siendo algo muy importante, ya que esto nos dan datos que podemos hacer públicos, que podemos utilizar para saber varios y distintos ámbitos de cómo está funcionando el país. Las políticas públicas son de gran ayuda para el país. Obviamente la nación los viene creando con el fin de ayudar a las poblaciones. Y es por eso que necesitamos que estas políticas públicas sean eficientes. Y esto es logrado mediante la eficiencia, mediante la certeza científica que al fin y al cabo venimos sacando con la estadística. Concretamente y por ejemplo, aquí en el Instituto de Seguridad y Salud Pública hemos contado con la presencia de grandes personajes en el ámbito de la estadística que nos han ayudado a crear modelos de predicción. Por ejemplo, nos preguntábamos, ¿cómo va a ser la diabetes de aquí a unos 30 años? ¿A qué grupos poblacionales va a afectar? ¿A qué tipos de personas? ¿A qué edades? Entonces, para eso necesitamos tener realmente una serie de modelos de predicción que nos ayuden a entender cómo es que va a funcionar o va a estar
pasando esta epidemia, cómo es que va a estar evolucionando en el tiempo. Y para eso es que sirven los modelos de predicción. Otra parte importante es que le podemos preguntar al modelo de predicción qué pasa si muevo esto, si controlo esto, cuánto me cuesta hacer esto, si las personas realmente van a mejorar su salud y todo lo que tenga que ver. Generalmente esto nos ayuda a entender mejor cómo es que va a funcionar en el futuro. Por lo mismo son modelos de predicción. Estos modelos cabe mencionar que no son simples, necesariamente tienes que tener a un especialista en el ámbito de estadística que te ayude a entender cómo es que va a funcionar este tema. Entonces, podemos decir que los teóricos no tienen tantos problemas al momento de recibir un problema de este tipo. Ellos lo obtienen de la naturaleza, de varias cosas, y en nuestro caso que son datos de poblaciones. Es en este momento en el que ellos se basan en sus teorías, lo acomodan de la forma en la que pueden hacer que este problema sea estudiado. Es por eso que podemos decir que los teóricos del estadístico gustan de este tipo de retos como el de la diabetes o como el del H1N1. Por ejemplo, el del H1N1. En las etapas tempranas de esta epidemia no sabíamos qué nivel de infectibilidad tenía, no sabíamos a qué grupos poblacionales afectaba y nada. Y aún así estos teóricos agravaron este problema. Es por eso que podemos decir que en el ambiente en el que le presentes un problema a estas personas, lo van a aceptar y lo van a trabajar de buena manera y será bienvenido para ellos. Muy importante, la estadística es muy importante, por así decirlo, en los recursos humanos, en lo que viene siendo la formación de recursos humanos, puesto que en estos se manejan muchos datos. Y es allí cuando se utiliza mucho la estadística. La estadística se puede utilizar, por así decirlo, en casi cualquier ámbito donde existan datos. Por ejemplo, la salud pública, que es nuestro tema. Sin embargo, también se puede utilizar en varias especialidades, en varias cosas. Donde sea que existan datos, puede estar presente la estadística. Y trascendentemente en estos tiempos ha estado siendo cada vez más importante. Por ejemplo, ahora ya no puede hacerte cosas de estadística un doctor, un maestro, un licenciado, un ingeniero. Ahora ya hay niveles de especialización que han ido avanzando y trascendiendo en estos últimos años, por lo que podemos decir que la estadística se ha vuelto algo más importante y algo más centrado, algo que tiene un nivel de dificultad que solo puede alcanzar una persona que se especializa en esto. Así que los culmino y los exhorto a que hagan de la estadística su materia o que la incorporen a su disciplina, especialidad, ciencia, carrera o profesión. Por mi parte es todo. Esta charla se basó en la serie Una mirada a la estadística, capítulo 18. Muchas gracias.